Desde las antiguas tierras de Mesopotamia, en la primera tablilla de la epopeya de Atrahasis, resuena una petición ancestral. Se imploraba la creación de un ser humano, un mortal capaz de sobrellevar la pesada carga de los dioses y aprender las labores del mundo. Surge entonces una pregunta fascinante. ¿Pudo el extraordinario avance de la humanidad haber sido catalizado por la influencia de viajeros de otros mundos? La tradición mesopotámica narra que Enki, una de sus deidades principales, legó a la civilización saberes tan fundamentales como la música, el derecho y las técnicas de la agricultura. En la antigua Babilonia se describe a Wans, una enigmática criatura, como un maestro consumado en todo tipo de arte y ciencia. El libro de Enoc, por su parte, relata cómo los ángeles caídos instruyeron a los hombres en diversas y prohibidas habilidades. Incluso en geografías tan remotas como la selva amazónica, perduran leyendas sobre una figura ataviada con prendas de aspecto metálico que compartió su sabiduría en medicina, caza y edificación. Estos relatos nos sitúan ante un dilema fundamental. ¿Son acaso meras narrativas simbólicas creadas para dar una explicación a los orígenes de la civilización? ¿O podrían ser, en cambio, los ecos lejanos de un contacto con visitantes extraterrestres, cuya memoria se ha desvanecido con el paso de los milenios? Esta exploración nos sumergirá en las crónicas de diversas culturas que describen la llegada de estos seres no humanos, quienes impartieron conocimientos y destrezas a nuestros antepasados. A su vez, este viaje nos invita a plantearnos interrogantes esenciales sobre aquel posible encuentro ancestral. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a estos seres a marcharse? ¿Es concebible que realmente exista un planeta que alguna vez fue su hogar? Aunque esta idea pueda parecer extraordinaria, merece ser considerada con una mente abierta y dispuesta a examinar la evidencia. La decisión final sobre qué aceptar o descartar recae en la reflexión de cada individuo. Cada persona debe forjar sus propias conclusiones a partir de los hechos presentados. Como bien dice una profunda máxima, si crees que ya posees la verdad absoluta, entonces has dejado de buscarla. En la antigua Mesopotamia, Enki se erigió como un maestro y guía para la humanidad. Un poema sumerio, escrito hace aproximadamente 5000 años, conocido como Enki y el orden del mundo, ensalza a este aclamado señor que gobierna sobre las artes y los oficios. Dicho poema narra con detalle cómo Enki, una deidad del panteón Anunnaki y dios de la sabiduría, otorgó el conocimiento a la especie humana y sentó las bases de su organización social. Enki concedió a la humanidad los poderes divinos conocidos como Me, un compendio de artes, oficios, leyes, rituales y saberes cruciales para el progreso de la civilización. Desde la perspectiva de la arqueología contemporánea, este mito es una poderosa metáfora del conocimiento mismo. Esta visión académica sostiene que los dioses funcionan como una representación simbólica del orden social y que el desarrollo de las civilizaciones mesopotámicas fue un proceso evolutivo gradual, no el fruto de una repentina intervención externa. No obstante, teorías más modernas proponen una interpretación radicalmente distinta. Sugieren que los Anunnaki fueron en realidad seres físicos provenientes de otros mundos, responsables tanto de la creación de la humanidad como de su posterior instrucción en diversas habilidades. Este relato no es exclusivo de Mesopotamia. En otras culturas también abundan historias de seres que descienden de los cielos o aparecen de forma misteriosa para compartir su sabiduría. Un ejemplo notable se encuentra en el Ramayana, un antiguo texto sagrado de la India. En sus versos se describen numerosos momentos en que sabios y entidades divinas, a menudo a bordo de vehículos voladores, ofrecen enseñanzas vitales a los héroes humanos. En las antiguas epopeyas de la India, la figura del maestro es fundamental para el desarrollo de los héroes.
Vishvamitra, un sabio de profundo conocimiento espiritual, instruye a sus discípulos no solo en técnicas avanzadas de combate y en el manejo de armas divinas, sino también en la comprensión del deber moral. Dentro del Mahabharata, otra joya de la literatura sánscrita, Krishna se erige como el maestro universal, ofreciendo guía a la humanidad sobre el modo correcto de vivir y actuar en el mundo. Asimismo, personajes como Drona y Parashurama destacan como formidables instructores de guerreros, encargados de impartir tanto habilidades de mando como el dominio de un arsenal celestial. Sin embargo, el elemento más sorprendente que emerge de estos textos ancestrales es la mención de los vimanas, vehículos voladores capaces de surcar los cielos y la tierra. Un ejemplo célebre es el Pushpaka Vimana, descrito con detalle en el quinto libro del Ramayana. Este artefacto es presentado como un carro de belleza extraordinaria, resplandeciente con una inmensurable abundancia de oro y piedras preciosas. Poseía la maravillosa capacidad de elevarse por los aires, ascendiendo y descendiendo según la voluntad de su piloto. Dicho Vimana podía planear sin esfuerzo aparente a través del firmamento, y según algunos relatos, incluso viajar por reinos cósmicos o superiores. Estaba dotado de la facultad de moverse a velocidades inmensas, cubriendo vastas distancias en muy poco tiempo, y podía elevarse, bajar o permanecer suspendido e inmóvil sobre ciudades y bosques. Desde la perspectiva de los historiadores, estos aparatos voladores simbolizan el poder de los dioses y su tránsito fluido entre el plano celestial y el terrenal. Su aparición en las narraciones suele coincidir con momentos en que un héroe es recompensado por las deidades o cuando una divinidad desciende para intervenir en los asuntos de la Tierra. En cambio, bajo el prisma de la hipótesis del astronauta ancestral, se sugiere que los vimanas podrían haber sido tecnología avanzada perteneciente a una civilización extraterrestre que visitó nuestro planeta hace miles de años. Esto plantea la disyuntiva de si representaban una sofisticada tecnología humana que se perdió con el tiempo o si, quizás, eran naves espaciales de origen no terrestre. Lo único cierto es que, hasta la fecha, jamás se han encontrado restos metálicos que puedan confirmar de manera física su existencia. En el corazón de la selva amazónica brasileña, en la región del río Xingu, el pueblo Kayapó preserva la memoria de una figura mítica conocida como Bep Kororoti. Su tradición oral narra que, un día, un ser descendió del cielo en medio de vientos huracanados, estruendosos truenos y una luz absolutamente cegadora. Este visitante vestía un atuendo extraño, descrito por los nativos como metálico o semejante a una armadura, y portaba una suerte de bastón que tenía la capacidad de proyectar energía. Al principio, los aldeanos se sintieron sobrecogidos por el miedo, sin saber si se encontraban ante una criatura hostil o un espíritu de la naturaleza. No obstante, con el paso del tiempo, el recién llegado comenzó a interactuar de forma pacífica con la comunidad. Les transmitió conocimientos fundamentales, enseñándoles a construir casas más robustas, técnicas de caza más efectivas, los secretos de la agricultura y los principios de la medicina. Tras un período de convivencia, Bep Kororoti finalmente abandonó la aldea, desapareciendo en un brillante destello de luz mientras ascendía de nuevo hacia los cielos. Desde un punto de vista antropológico, este relato es interpretado como un mito fundacional, una forma de explicar el origen de las tecnologías, las costumbres sociales y el saber esencial del pueblo Kayapó. Por otro lado, distintos autores lo han interpretado como una posible evidencia de una visita extraterrestre en tiempos remotos. En esta lectura alternativa, el atuendo brillante sería un traje espacial, el enigmático bastón una herramienta tecnológica avanzada y la ascensión al cielo, el despegue de una nave.
Trasladando la mirada hacia las gélidas regiones del norte, encontramos relatos con sorprendentes similitudes. Entre los pueblos indígenas del Ártico, y de manera principal entre los inuit de Alaska, Groenlandia y Canadá, circula una leyenda que habla de misteriosos encuentros con seres venidos del cielo. Desde las gélidas extensiones del Ártico hasta las verdes colinas de Irlanda, las tradiciones orales y los textos antiguos albergan relatos fascinantes sobre seres que descendieron de los cielos. En las narraciones inmemoriales de los pueblos inuit se habla de la llegada de singulares carros o trineos de fuego que bajaban directamente desde el firmamento, envueltos en un halo incandescente para posarse con suavidad cerca de las aldeas. Algunos de estos relatos describen la aparición de las naves acompañada de zumbidos penetrantes, mientras que otros evocan un silencio absoluto que precedía a la manifestación de luces deslumbrantes antes de su súbita desaparición. Una de estas leyendas, proveniente de las regiones costeras del Ártico canadiense, relata cómo los ancianos recordaban que, en una noche cuajada de estrellas, un kayak de fuego descendió del cielo, bañando la vasta tundra helada con una luz tan intensa que convertía la noche en día. De su interior emergió una figura alta, ataviada con un manto brillante, cuya apariencia no se asemejaba en nada a la de los habitantes locales. Su piel era de una palidez notable, sus ojos grandes y luminosos, y sus palabras parecían emanar directamente en la mente de quienes lo observaban, pues hablaba sin mover los labios. Este enigmático ser no caminaba, sino que se desplazaba sin tocar el suelo, como si flotara sobre una brisa invisible. Otra historia, custodiada por el pueblo Yupik del oeste de Alaska, narra que, en medio de una gran tormenta, una luz potentísima apareció en el firmamento, bajando con la lentitud de una estrella fugaz. De aquel resplandor surgió una figura de aspecto humanoide, envuelta en luz, que compartió con los antepasados de la aldea dones de conocimiento. Les enseñó a conservar los alimentos, a interpretar el movimiento de las estrellas y a realizar las ofrendas correctas para preservar el equilibrio del mundo. La estancia del visitante fue breve. Al concluir su misión, ascendió de regreso a su embarcación luminosa, la cual, tras girar sobre su propio eje, se elevó vertiginosamente hasta fundirse con las estrellas. Estas narraciones, que podrían parecer producto de la fantasía, fueron meticulosamente documentadas por exploradores de la talla de Knut Rasmussen, autor de La cultura intelectual de los esquimales Igloolik, y por antropólogos como Ann Finup Riordan, especialista en los pueblos indígenas de Alaska. La visión académica tradicional interpreta estos relatos como complejas representaciones simbólicas de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, no deja de ser asombroso el inquietante parecido que guardan estas antiguas descripciones con los informes contemporáneos sobre objetos voladores no identificados y los supuestos encuentros con seres extraterrestres. De manera similar, un antiguo texto irlandés, conocido como el Libro de las Invasiones, narra la llegada de los Tuatha de Danann. Según el manuscrito, no llegaron en barcos convencionales, sino a bordo de misteriosas nubes oscuras que sumieron a la isla en una penumbra total durante 3 días y sus correspondientes 3 noches. Tras su descenso, se enfrentaron en batalla a los pueblos que habitaban la tierra, los derrotaron y reclamaron el territorio como propio. Se les describía como seres de una belleza casi irreal, de estatura imponente y envueltos en un aura de luz sobrenatural, que vestían ropajes suntuosos y portaban objetos de poder. Llegaron como conquistadores, pero su legado fue también el de maestros y civilizadores. Estaban dotados de habilidades inmensas, con las que parecían controlar el clima, la fertilidad de la tierra y otros fenómenos atmosféricos. Entre sus facultades prodigiosas se contaban la capacidad de cambiar de forma a voluntad, sanar heridas mortales casi instantáneamente
y realizar proezas físicas impensables para un ser humano común. Poseían, además, un saber avanzado en campos tan diversos como la música, la poesía, la artesanía, la metalurgia, la arquitectura y la organización social. Con la posterior invasión de los milesios, considerados los antepasados del pueblo histórico irlandés, los Tuatha de Danann fueron vencidos. Entonces, optaron por retirarse del mundo de la superficie, trasladando su reino al subsuelo y a lugares ocultos a la vista humana. Lo que perdura hasta hoy es el misterio sobre la verdadera naturaleza de estos seres. ¿Se trataba realmente de dioses o quizás de héroes portadores de civilización? Una interpretación alternativa sugiere que sus extraordinarias habilidades podrían no haber sido magia, sino la manifestación de una tecnología muy superior, una tecnología tan avanzada que para las sociedades prehistóricas de la época resultaba indistinguible de lo divino. Desde una óptica histórica, se ha interpretado a los Tuatha de Danann como la encarnación de aquella fuerza civilizadora capaz de convertir un territorio agreste y primitivo en una sociedad estructurada y avanzada. Una interpretación considerablemente más audaz sugiere que en realidad eran seres procedentes de otros mundos, y que su leyenda es el eco de un acontecimiento verídico que, con el paso de las generaciones, fue transformándose hasta adquirir la forma de un mito. Uno de los ejemplos más fascinantes y debatidos sobre un posible contacto ancestral con entidades no terrestres nos traslada a África, concretamente a la tribu Dogon de Malí. Fue en el año 1965 cuando los antropólogos Marcel Griol y Germain Dieterlen publicaron su célebre estudio, El zorro pálido. En esta obra documentaron con detalle la compleja cosmogonía de este pueblo, la cual incluía referencias a seres fundadores de su civilización y, de manera asombrosa, a la estrella Sirio A y su compañera Sirio B. Mientras que Sirio A resplandece como la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno, fácilmente observable a simple vista, Sirio B es completamente invisible sin el auxilio de la tecnología moderna. De hecho, su existencia no fue confirmada hasta el año 1862, gracias al uso de un potente telescopio. Este hecho suscita una pregunta ineludible. ¿Cómo pudo la tribu Dogon conocer la existencia de este cuerpo celeste con tanta antelación a su descubrimiento científico? Algunos teóricos proponen que los Dogon recibieron esta información directamente de visitantes extraterrestres en un pasado remoto. Por otro lado, una explicación más escéptica argumenta que dicho conocimiento pudo haber llegado a la tribu a través del contacto con viajeros occidentales durante la época colonial. La mitología Dogon se enriquece aún más con la figura de los Nomo, unas enigmáticas entidades descritas con una apariencia híbrida, mitad pez y mitad ser humano. A estos seres se les atribuye la misión de haber traído el orden y la estructura a la vida humana, llegando a la Tierra desde los cielos a bordo de un arca, una especie de vehículo descrito como una gran cesta, con una base cuadrada y adornada con símbolos. Desde la perspectiva antropológica tradicional, los Nomo son una parte integral de un mito fundacional que busca explicar el origen del mundo, asociándolos con el agua, un recurso indispensable para la vida. Sin embargo, autores como Robert Temple han defendido una hipótesis radicalmente distinta, sosteniendo que los Nomo eran en realidad seres procedentes del sistema estelar de Sirio. Según su razonamiento, era imposible que los Dogon hubieran adquirido un conocimiento astronómico tan preciso y detallado sin la ayuda de una tecnología avanzada. Otra narrativa ancestral que resuena con estas ideas se encuentra en el libro de Enoc. Este antiguo texto apócrifo relata la historia de un colectivo de ángeles, conocidos como los vigilantes, quienes tomaron la decisión de descender a la tierra.
se narra que un grupo de aproximadamente 200 de estos seres desobedeció el mandato divino para interactuar directamente con la humanidad. Una vez en nuestro mundo, instruyeron a los seres humanos en diversos conocimientos considerados prohibidos, como la metalurgia para forjar armas, la observación de los astros y la práctica de las artes ocultas. No obstante, esta transmisión de sabiduría tuvo consecuencias devastadoras, pues corrompió a la humanidad y la sumió en una espiral de violencia y profunda decadencia moral. En la interpretación simbólica, los vigilantes representan fuerzas externas que desencadenan una evolución tecnológica excesivamente acelerada, transmitiendo así la idea de que ciertos avances de la humanidad se lograron a expensas de su integridad espiritual y ética. Por otra parte, interpretaciones más literales han sugerido que estos vigilantes caídos podrían haber sido, en realidad, seres de origen extraterrestre que compartieron activamente su conocimiento y tecnología con los primeros humanos. Finalmente, en las creencias de los pueblos aborígenes del noroeste de Australia, particularmente en la región de Kimberley, encontramos a los Wandjina. Estos seres sagrados son considerados entidades divinas y ocupan un lugar central en sus tradiciones, completando un mosaico global de mitos que describen a instructores venidos de otros lugares. Dentro de la cosmogonía de los pueblos originarios de Australia, los Wandjina son los espíritus creadores, a quienes se atribuye el nacimiento mismo de la Tierra. Según su legado ancestral, estas entidades sagradas dieron forma al mundo, insuflando vida a las plantas, los animales y, finalmente, a los propios seres humanos. Las narraciones aborígenes relatan que, una vez concluida su monumental obra de creación, estos seres primordiales se fundieron con el propio paisaje o ascendieron a los cielos, dejando su esencia grabada para siempre en las rocas. En las majestuosas pinturas rupestres de la región de Kimberley, su semblante enigmático es inconfundible. Rostros de una blancura espectral, grandes ojos oscuros y, en ocasiones, la ausencia deliberada de una boca. Todo ello envuelto con frecuencia por un halo luminoso. Para las comunidades que custodian estas tradiciones, dichas representaciones trascienden la mera condición de arte. Son consideradas presencias vivas y sagradas que habitan de forma permanente en los lugares sagrados donde fueron plasmadas. En el corazón de las tradiciones de diversos pueblos nativos americanos, como los Lakota, los Dakota y los Ojibwa, florecen las leyendas del pueblo estelar. Estos mitos narran cómo seres de extraordinaria naturaleza descendieron desde las estrellas con el propósito de compartir su profunda sabiduría con la humanidad. La apariencia que se les atribuye es la de figuras altas y esbeltas, cuya piel pálida y luminosa parecía reflejar directamente el fulgor del firmamento nocturno, confiriéndoles un aura radiante. En algunos relatos se destaca la profundidad de sus ojos, descritos como grandes y expresivos, de los que emanaba una inmensa sabiduría y una sincera compasión. Otras tradiciones míticas describen a estos visitantes ataviados con túnicas resplandecientes y luciendo largas cabelleras de un tono plateado. Incluso existen versiones que los presentan sin rasgos faciales definidos, manifestándose como entidades etéreas compuestas únicamente de luz pura. Los Hopi, en particular, sostenían que estos mensajeros celestiales mantenían una conexión directa con constelaciones específicas, como las Pléyades, y que su apariencia podía variar según la forma en que decidieran revelarse ante los seres humanos. Para interactuar directamente con las personas, adoptaban en ocasiones formas humanoides, pero su estado original era puramente etéreo, pudiendo manifestarse como sombras brillantes o ráfagas de viento dorado. Surge entonces la interrogante sobre la verdadera naturaleza de este pueblo estelar. ¿Eran acaso manifestaciones de energía cósmica, representaciones simbólicas de las fuerzas naturales, o, tal vez,
seres provenientes de otros mundos? La figura de Oannes se erige como el gran maestro de la antigua Babilonia. Hace aproximadamente 4000 años, Babilonia, un crisol de civilizaciones en el sur de Mesopotamia, vivió una incomparable edad de oro, tanto en lo económico como en lo cultural. Fue en ese próspero contexto donde nacieron mitos trascendentales que llegaron a influir en la historia de las religiones antiguas, como el relato de la Torre de Babel, concebido para dar explicación a la diversidad de lenguas. Otro de estos fascinantes cuentos babilónicos es el que protagoniza una figura semidivina que, según la leyenda, emergió de las profundidades del mar para instruir a la humanidad en toda clase de artes y ciencias. De acuerdo con el testimonio de Beroso, un sacerdote e historiador del siglo III a.C., Oannes poseía un cuerpo de pez, pero su cabeza era la de un hombre. Cada amanecer, esta criatura singular emergía de las aguas del Golfo Pérsico para compartir su vasto conocimiento con los habitantes de Mesopotamia, regresando al mar con la llegada de la noche. A este ser excepcional se le confiere el mérito de haber introducido la escritura, las matemáticas, la agricultura, la arquitectura y el derecho. En resumen, todas las artes y ciencias que forjaron los cimientos de la civilización mesopotámica. La naturaleza anfibia de Oannes simboliza su capacidad única para transitar entre el mundo acuático de lo desconocido y el mundo terrestre del conocimiento, representando así el paso fundamental de la ignorancia a la civilización. Uno de los autores modernos que se sintió fascinado por este mito fue el astrofísico Carl Sagan, quien en su libro Vida inteligente en el universo, analizó la posibilidad de que la humanidad hubiese tenido contacto con seres extraterrestres durante la antigüedad. La fascinante posibilidad de que ciertos mitos ancestrales se inspiren en acontecimientos verídicos, como hipotéticos encuentros con inteligencias no humanas, es una idea que ha cautivado a muchos. No obstante, se subraya la imperiosa necesidad de que tales conjeturas se fundamenten en evidencias concretas y verificables. La postura más prudente se mantiene en el escepticismo, promoviendo siempre un análisis desde una perspectiva crítica y la aplicación estricta del método científico para separar la especulación de la realidad. Al examinar las grandes civilizaciones de la antigüedad, diversos investigadores han trazado notables paralelismos entre la cultura mesopotámica y la del antiguo Egipto. Estas similitudes han llevado a especular con la intrigante hipótesis de que los Anunnaki, figuras centrales en los mitos mesopotámicos, pudieran haber sido también los catalizadores culturales que impulsaron el desarrollo de ambas sociedades. Una de las semejanzas más evidentes reside en su organización social, la cual en ambos casos presentaba una clara estructura piramidal. En la cúspide se encontraba el rey o el faraón, cuya autoridad era seguida por la de los sacerdotes, los artesanos y los agricultores, hasta llegar a la base ocupada por los esclavos. En el ámbito religioso, tanto los pueblos mesopotámicos como los egipcios rendían culto a un panteón de múltiples dioses, muchas de estas deidades estrechamente vinculadas a los fenómenos de la naturaleza. Esta profunda espiritualidad se manifestaba a través de la construcción de imponentes estructuras monumentales, como los característicos zigurats en Mesopotamia y las majestuosas pirámides en Egipto. Del mismo modo, la mitología del antiguo Egipto alberga relatos y figuras que recuerdan a los wanis mesopotámicos, destacando especialmente las deidades Tot y Osiris. A Tot se le atribuía la invención de la escritura jeroglífica y el rol de transmisor del conocimiento supremo a la humanidad. Su representación como un ser híbrido, con cuerpo de hombre y cabeza de ibis o de babuino, simboliza una poderosa fusión entre la sabiduría humana y una dimensión sobrenatural. Por su parte,
Osiris es venerado como el dios que instruyó a los egipcios en las artes de la agricultura, les proporcionó un código de leyes y les enseñó los fundamentos para vivir en una sociedad organizada. Si bien su cuerpo es generalmente humano, se le asocia en ocasiones con el toro sagrado, Apis o con el pez oxirrinco, reflejando su profunda conexión con la naturaleza y sus ciclos. De acuerdo con las teorías que exploran estas conexiones, los Anunnaki habrían extendido su influencia hasta el antiguo Egipto, participando activamente en la construcción de las pirámides y en el desarrollo de su avanzado saber. Surge entonces una pregunta fundamental. ¿Es posible que los antiguos egipcios recibieran conocimientos de seres inteligentes procedentes de otros mundos? La arqueología convencional sostiene una postura firme al respecto, afirmando que no existe ninguna evidencia material que respalde una conexión entre Egipto y Mesopotamia a través de seres extraterrestres ancestrales. Los arqueólogos argumentan que las similitudes observadas entre ambas culturas son el resultado natural de la propia inventiva humana, así como de los inevitables intercambios comerciales, las migraciones y las influencias culturales mutuas a lo largo de la antigüedad. Los antiguos relatos mesopotámicos no se limitan a narrar el descenso de los dioses a la tierra, sino que también contienen historias de mortales que emprenden viajes de ascenso hacia los cielos, a menudo con detalles que evocan una sorprendente modernidad. Un ejemplo extraordinario de esto es la leyenda acadia de Etana, un rey que, en su búsqueda de una planta mágica que le diera un heredero, ascendió a los cielos a lomos de un águila gigante enviada por el dios Shamash. Lo más asombroso de este relato es la descripción que Etana hace de la tierra vista desde las alturas, una descripción de una precisión casi cartográfica. A medida que ganaba altitud, el rey relataba: «La tierra me parecía apenas una colina, y el vasto mar tan solo un canal. Volví a mirar, pero ya no podía distinguir la tierra. Mis ojos ya no lograban encontrar el inmenso mar». La aparente contracción del planeta a medida que Etana se alejaba ha llevado a muchos a interrogarse sobre cómo un autor de la antigüedad pudo concebir y describir con tal exactitud una perspectiva que hoy calificaríamos como genuinamente espacial. Claro, aquí tienes el texto completamente reescrito, siguiendo tus indicaciones con precisión y esmero. Frente a la visión de los expertos literarios, quienes proponen que ciertas descripciones antiguas son meros recursos poéticos inspirados en la imaginación o en la observación desde grandes alturas, emerge una interpretación radicalmente distinta. Quienes defienden la teoría del astronauta ancestral sostienen que estos mismos pasajes son, en realidad, testimonios de una experiencia tangible, la de un vuelo a elevada altitud, constituyendo así una de las primeras referencias a un vehículo aéreo. Esta última perspectiva es la piedra angular de la hipótesis que involucra a la antigua Mesopotamia y a los Anunnaki. Dicha hipótesis postula que seres dotados de una tecnología inimaginable, conocidos como los Anunnaki, llegaron a nuestro mundo hace aproximadamente 450.000 años. Su descenso se produjo sobre la fértil tierra de Mesopotamia, donde no solo fundaron ciudades, sino que también, según esta teoría, crearon a la humanidad para que sirviera como mano de obra en la extracción de oro. Este valioso metal era, supuestamente, indispensable para reparar la dañada atmósfera de su planeta de origen, al que se refieren como Nibiru. Hace unos 4.000 años, después de haber forjado imperios y de haber modificado para siempre el curso de nuestro destino, estos seres emprendieron finalmente el viaje de regreso a su mundo. Se dice que su planeta traza una inmensa órbita elíptica, un ciclo cósmico que lo aproxima a la Tierra cada 3.600 años. Cada vez que Nibiru completaba su acercamiento, se producía un relevo. Un grupo de Anunnaki partía con el oro acumulado, mientras otro contingente llegaba para continuar con las labores de extracción.
Este mecanismo de rotación sugiere que los Anunnaki pudieron haber regresado en múltiples ocasiones antes de su partida definitiva. Por lo tanto, la humanidad primigenia, tras su creación, habría sido testigo recurrente de sus llegadas y de la majestuosa aparición de sus naves. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si los antiguos sumerios efectivamente presenciaron estas naves, ¿de qué manera las habrían comprendido y cómo las habrían plasmado en su arte? Su complejo sistema de escritura cuneiforme servía para registrarlo todo, desde transacciones comerciales y códigos legales hasta elaborados mitos sobre sus dioses. En sus textos son frecuentes las descripciones de descensos divinos que involucran carros celestiales o naves resplandecientes envueltas en un fulgor similar al de una tormenta. A modo de ejemplo, en el poema Himno a Enlil, se narra cómo esta deidad avanza como una tempestad cuyo brillo inunda los cielos y la tierra. De forma similar, en el relato del descenso de Inanna, se describe cómo ella bajó del cielo, ataviada con la luz de los dioses y rodeada por el esplendor de Anu. Para la mentalidad sumeria, una nave no sería un objeto tecnológico, sino un poderoso símbolo de la divinidad, un presagio o la manifestación de un acontecimiento sagrado. Los seres extraterrestres habrían sido percibidos inevitablemente como dioses, y sus visitas se habrían transformado en la materia prima de himnos y leyendas. En el ámbito artístico, los sumerios solían enfocarse en escenas de carácter religioso, las cuales grababan en relieves, estelas y los característicos sellos cilíndricos. Si hubieran intentado representar el descenso de una nave, un concepto incomprensible para ellos, es muy probable que hubieran recurrido a figuras divinas o a símbolos astrales para darle forma. El arte sumerio, por ejemplo, habitualmente recurría a la jerarquía de tamaño para diferenciar lo divino de lo mortal, mostrando a los dioses como figuras mucho más grandes que los seres humanos. Consecuentemente, es lógico pensar que habrían representado a los visitantes extraterrestres como figuras de una estatura superior e imponente. Probablemente los habrían ataviado con túnicas semejantes a las de sus dioses y sacerdotes, pero añadiendo detalles distintivos que los singularizaran. Asimismo, si estos seres portaban consigo objetos tecnológicos, los artistas sumerios los habrían interpretado y representado como cetros de poder, herramientas sagradas o emblemas de estatus divino. El principal desafío que enfrentamos reside en que, si los antiguos sumerios hubieran sido testigos del aterrizaje de naves o de la presencia de seres de otros mundos y lo hubieran documentado, hoy nos resultaría sumamente difícil reconocerlo como tal. Cualquier artefacto que hoy identificaríamos como una nave espacial con su compleja ingeniería habría sido filtrado por su cosmovisión y plasmado en sus registros como un objeto de naturaleza divina, desprovisto de toda precisión técnica. A esta dificultad interpretativa se suma la contundente ausencia de pruebas materiales. En la vasta región de la antigua Mesopotamia, cuyos territorios hoy corresponden mayoritariamente a Irak y parcialmente a Siria, Turquía e Irán, no se ha descubierto el más mínimo rastro tangible, como metales exóticos o fragmentos de supuestas naves alienígenas. Dentro de este debate, una pieza arqueológica emerge como protagonista: el sello cilíndrico conocido como VA-243, que plantea una pregunta fascinante sobre el conocimiento astronómico de los sumerios. De entre la vasta colección de artefactos mesopotámicos dispersos en museos por todo el globo, este objeto en particular se ha convertido en un pilar para la teoría que postula a los Anunnaki como visitantes de otro planeta. Este sello, resguardado en el Museo de Pérgamo, Vorderasiatisches Museum de Berlín, muestra una escena con varias figuras que los expertos identifican como deidades y soberanos de Mesopotamia. En la composición, una figura sentada es interpretada como el dios Enlil, o quizás Marduk,
mientras que en el centro aparece lo que parece ser una deidad de menor rango, o un sacerdote, y en el extremo izquierdo, un devoto presenta sus ofrendas. Sin embargo, el elemento que ha desatado una fascinación sin precedentes y encendido el debate es un pequeño conjunto de esferas que parecen orbitar un disco o estrella central. La controversia gira en torno a su significado. ¿Se trata de un simple adorno simbólico o, como sostienen ciertos autores, estamos ante un primitivo pero asombroso mapa de nuestro sistema solar? De acuerdo con los defensores de esta última hipótesis, el sello VA 243 representaría nada menos que el Sol, acompañado de 11 planetas, sumando un total de 12 cuerpos celestes, entre los cuales se incluiría el enigmático planeta Nibiru. Por el contrario, la arqueología convencional ofrece una interpretación más conservadora, argumentando que en la iconografía mesopotámica, el dios Sol se representaba frecuentemente como un círculo, y los puntos circundantes no eran más que estrellas de carácter puramente simbólico. Sostienen, además, que si los astrónomos sumerios hubiesen poseído un conocimiento tan detallado del cosmos, habrían dejado constancia de ello en registros mucho más claros y explícitos en sus miles de tablillas cuneiformes. No obstante, y frente a estas objeciones académicas, los proponentes de la teoría alternativa insisten en que la disposición de dichos cuerpos celestes en el sello muestra una precisión tal que desafía la posibilidad de ser una mera coincidencia. Este enigma abre la puerta a una serie de preguntas inquietantes que resuenan hasta hoy. Si estos supuestos maestros estelares, los Anunnaki, tenían tanto interés en instruir a la humanidad, ¿cuál fue la verdadera razón de su partida para nunca más volver? Más aún, ¿quién creó a los propios Anunnaki? Y finalmente, ¿es posible que su legendario planeta, Nibiru, sea una realidad tangible en algún rincón del universo? La partida de los Anunnaki es uno de los episodios centrales de este relato, y la razón principal esgrimida para su marcha se vincula directamente con el propósito original de su llegada. Tras milenios de operaciones extractivas, la necesidad de obtener oro de la Tierra finalmente se agotó. Al haber acumulado una cantidad considerada suficiente para sus propósitos, la monumental misión minera había llegado a su conclusión natural. Como consecuencia, los Anunnaki procedieron a abandonar los territorios que habían habitado y gobernado, incluyendo enclaves tan significativos como Mesopotamia y Egipto. Aunque esta sea la explicación más extendida, también se han postulado otras hipótesis para justificar su retirada, teorías que apuntan a conflictos bélicos internos o a devastadores eventos catastróficos. Dentro de la jerarquía Anunnaki, Anu ocupaba el rol de gobernante supremo. Su implicación con la Tierra era distante, limitándose a visitas ocasionales, ya que pasaba la mayor parte de su existencia en su mundo de origen, Nibiru. En contraste, su hijo Enki era un científico de profunda sabiduría, a quien se le atribuye la creación de la especie humana a través de una audaz modificación genética de los homínidos primitivos que poblaban el planeta. Este acto de creación lo sumió en un profundo conflicto interior, debatiéndose constantemente entre la lealtad debida a la misión de su pueblo y una creciente compasión y apego hacia la humanidad, su propia creación. Enlil, quien también era descendiente de Anu, ostentaba el título de comandante supremo, ejerciendo la máxima autoridad en la Tierra en representación de su padre. Su carácter era notablemente frío, estricto y pragmático, lo que le llevaba a ver con recelo la benevolencia que su hermano Enki mostraba hacia los seres humanos. Con el paso del tiempo, la percepción de Enlil sobre la humanidad se agrió, llegando a la conclusión de que se habían tornado en una creación rebelde y problemática. Por esta razón, cuando la inminencia del gran diluvio se hizo certera, tomó la deliberada decisión de no advertirles sobre la catástrofe que se avecinaba.
Enki, por el contrario, sintió una profunda compasión por sus creaciones y en un acto de desafío optó por alertar a un hombre llamado Ziusudra, permitiendo así que un vestigio de la humanidad lograra sobrevivir. Este acto de misericordia y desobediencia marcó el nacimiento de una insalvable brecha y un prolongado conflicto entre Enlil y Enki. Existen teorías que sugieren que las naves de los Anunnaki empleaban tecnologías asombrosas, desde sistemas de propulsión avanzados y energía de origen nuclear, hasta mecanismos de antigravedad o incluso la capacidad de manipular el tejido del tiempo. Otra hipótesis plantea la posibilidad de que mantuvieran estaciones operativas en la superficie de la Luna o en Marte, las cuales habrían funcionado como bases intermedias antes de su partida definitiva del sistema solar. De esta manera, habrían abandonado la Tierra para emprender el viaje de regreso a su mundo, Nibiru, con la intención de no volver, o al menos no en un futuro previsible. Estos sucesos constituyen el núcleo de la teoría de los antiguos astronautas, popularizada por el autor Zecharia Sitchin en sus interpretaciones de los textos sumerios. No obstante, surgen preguntas inevitables. ¿Qué fue de ellos tras su partida? ¿Y qué otros factores ocultos pudieron haber influido en su resolución de abandonar nuestro planeta? Algunos teóricos sostienen que la naturaleza misma de Nibiru dictaba sus avances tecnológicos, afirmando que poseía una atmósfera extraordinariamente densa y saturada de metales. Esta característica, unida a la intensa presión gravitacional del planeta, habría hecho indispensable el uso de una sofisticada tecnología de antigravedad para sus naves. Tras un lapso de casi 500.000 años, y una vez que la atmósfera de Nibiru fue finalmente restaurada gracias a los recursos extraídos de la Tierra, la vida en aquel mundo distante pudo continuar su curso con una mayor estabilidad. Las marcadas diferencias ambientales entre la Tierra y Nibiru sugieren que el regreso no fue sencillo para todos los Anunnaki, y que algunos de ellos pudieron haber requerido asistencia para aclimatarse nuevamente a su hogar. Es plausible que permanecieran durante un tiempo en estaciones orbitales, como una fase de adaptación gradual a las rigurosas condiciones de su planeta natal. Dado que Anu, el líder supremo de la civilización Anunnaki, residía permanentemente en Nibiru, el retorno de otros funcionarios de alto rango habría constituido un evento de enorme trascendencia política y social. Es probable que el grupo de élite liderado por Alalu, conocido por su apoyo a una rígida estructura jerárquica, reafirmara su control sobre la estructura de poder en la capital de Nibiru, siempre bajo la incuestionable autoridad de Anu. En cuanto al destino de Enki, surge un profundo debate sobre si regresó junto a los suyos o si, por el contrario, eligió permanecer en la Tierra, dando así origen a los mitos universales sobre maestros divinos que instruyeron a la humanidad. Como arquitecto de la especie humana, es posible que sintiera la responsabilidad de quedarse para continuar impartiendo el conocimiento necesario para reconstruir la civilización después del devastador diluvio. En el corazón de Nibiru, la capital se erigiría como un prodigio de la ingeniería, presidida por una cúpula colosal de metal reflectante, concebida para resguardar la metrópoli de las inclemencias de su propio clima y de la incesante radiación cósmica. Algunos de sus edificios contarían con revestimientos fabricados a partir de aleaciones metálicas, especialmente diseñados para absorber la luz artificial y optimizar el aprovechamiento de la limitada radiación solar que llegaba a su superficie. En el centro neurálgico de la ciudad, el gran templo de Anu se alzaba majestuoso, ornamentado con intrincadas tallas sagradas, obeliscos monumentales y estatuas de proporciones gigantescas. En las afueras de esta urbe se emplazarían las instalaciones científicas, lugares donde, según las teorías, se habrían desarrollado y perfeccionado los métodos para la creación de los trabajadores humanos primitivos destinados a las minas de la Tierra. Dentro de la ciudad, ciertos enclaves funcionaban como hábitats
diseñados con esmero para la preservación de la flora y fauna endémicas de Nibiru. Estos refugios biológicos se complementaban con lagos artificiales, obras de avanzada ingeniería hidráulica destinadas a garantizar el suministro de agua. Más allá de la protección de la cúpula, se extendía un paisaje predominantemente desértico, un vasto panorama de rocas de tonalidades cobrizas y un suelo perpetuamente polvoriento. Este desolador exterior servía como un constante recordatorio de la fragilidad atmosférica que alguna vez padeció el planeta. La superficie de Nibiru era un entorno inclemente, azotado por vientos de una fuerza extraordinaria y sujeto a cambios de temperatura extremos. Dichas condiciones climáticas eran una consecuencia directa de la órbita marcadamente elíptica del planeta, que provocaba una distancia variable y dramática respecto a su Sol. Considerando que los Anunnaki ya poseían una tecnología sumamente avanzada a su llegada a la Tierra, resulta lógico inferir que tal grado de desarrollo fue el resultado de un prolongado proceso evolutivo. Se ha postulado que esta civilización podría contar con una antigüedad de cientos de miles o incluso millones de años. Bajo esta premisa, es plausible que en Nibiru aún persistan los vestigios de antiguas ciudades Anunnaki, testimonios de sus etapas primigenias. Podrían tratarse de construcciones ciclópeas levantadas con inmensos bloques de piedra, la evidencia de una civilización que todavía no había alcanzado el dominio absoluto de sus tecnologías más sofisticadas. Ahora bien, aunque se ha establecido que la misión Anunnaki en la Tierra concluyó tras recolectar el oro necesario para restaurar la atmósfera de su mundo, existe otra perspectiva sobre su partida. Los defensores de la hipótesis del antiguo astronauta, incluido el propio Zecharia Sitchin, proponen que un factor adicional y mucho más conflictivo aceleró su éxodo. Las tensiones internas latentes entre los líderes Anunnaki alcanzaron un punto de quiebre cuando Enki tomó la decisión de advertir a la humanidad sobre un diluvio inminente, ofreciéndole así una oportunidad para sobrevivir. Esta acción unilateral desató la furia de su contraparte y rival, Enlil. La figura de Marduk, el hijo de Enki, emergió como el catalizador definitivo que encendió la mecha del conflicto a gran escala. Impulsado por una formidable ambición y la convicción de que le correspondía gobernar por encima de Enlil, Marduk se autoproclamó deidad suprema en regiones de vital importancia en Mesopotamia, como Babilonia. Este desafío directo a la autoridad de Enlil fragmentó a la sociedad Anunnaki en facciones irreconciliables, cada una declarando su lealtad a un líder distinto. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos que escalaron hasta convertirse en una guerra de consecuencias catastróficas, cuyas reverberaciones parecen resonar en ciertos mitos de la antigüedad. El conflicto alcanzó su clímax con el empleo de un armamento de poder aterrador, que algunos teóricos han interpretado como artefactos de naturaleza nuclear. Según la interpretación de Sitchin, fue la facción de Enlil la que recurrió a esta tecnología devastadora, con el fin de aniquilar por completo los asentamientos que se habían aliado con Marduk. Esta teoría encuentra un eco sorprendente en textos como el Génesis, donde se narra cómo el Señor desató del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Dicho cataclismo destruyó instantáneamente aquellas ciudades, aniquilando a todos sus habitantes y arrasando con toda la vegetación del valle en una escena de desolación absoluta. Sin embargo, el alcance del horror no se detuvo en la destrucción inicial. Un viento maligno, que se postula pudo haber sido una forma de lluvia radiactiva, se propagó por toda la región y tuvo consecuencias nefastas, precipitando el colapso de la civilización sumeria. El propio texto bíblico ofrece una imagen sobrecogedora del día después, describiendo cómo desde la llanura se alzaba una densa columna de humo, semejante a la que emana de un gigantesco horno. El terror desatado por este conflicto
trascendió la tragedia humana, dejando una cicatriz imborrable en la Tierra y en la memoria de las civilizaciones. Los propios Anunnaki se sintieron atenazados por el espanto ante la magnitud de la ira que habían desatado. Aquello que fue concebido como una operación punitiva dirigida contra Marduk derivó en una calamidad de proporciones inimaginables que arrasó con la totalidad de la región. Fue en ese preciso instante cuando Ennolenki, superando antiguas desavenencias, comprendió que se había cruzado un límite irreparable. El propósito sagrado que en sus inicios los había cohesionado como pueblo se encontraba ahora irremediablemente corrompido por las ansias desmedidas de poder individual. Desde su trono en el distante Nibiru, el gran patriarca Anu contempló con profunda pesadumbre el desolador panorama y emitió una orden irrevocable a sus hijos: debían retirarse. Con la tierra convertida en un yermo contaminado y la civilización humana reducida a escombros, la permanencia de los Anunnaki se había tornado una empresa insostenible y carente de sentido. De este modo, se dio inicio al gran éxodo. Un considerable número de Anunnaki de alto rango optó por emprender el viaje de retorno hacia los cielos de Anu, su hogar ancestral. Otros, entre los que se podría contar a Anki, eligieron dispersarse por el mundo o buscar refugio en el más absoluto anonimato. Esto nos conduce ineludiblemente a una pregunta fundamental: ¿quién dio origen a los propios Anunnaki? Según la interpretación que Sitchin hace de los ancestrales textos mesopotámicos, fueron los Anunnaki quienes intervinieron en el código genético de las especies de homínidos para dar lugar al Homo sapiens. No obstante, esta afirmación desencadena una interrogante lógica e inevitable. Si aceptamos que ellos fueron nuestros artífices, ¿quiénes fueron entonces los artífices de ellos? Una primera hipótesis plantea que su origen reside en un proceso de evolución completamente natural acaecido en su planeta, Nibiru. De manera análoga a como ocurrió en la Tierra, la vida habría brotado y florecido en su mundo. A lo largo de eones, formas de vida primigenias habrían evolucionado gradualmente hasta culminar en el surgimiento de una especie dotada de una inteligencia superior y una tecnología extraordinariamente avanzada. Una segunda conjetura explora la idea de que ellos mismos fueron el producto de la creación de otra civilización cósmica, una aún más ancestral y poderosa. Si los Anunnaki poseían el conocimiento para diseñar la vida humana, es plausible que ellos, a su vez, fueran el resultado del diseño de una raza superior. Esta línea de pensamiento nos sumerge en una vertiginosa cadena de creación sin un final aparente, donde una especie es creada por otra, que a su vez fue creada por una anterior. Bajo este paradigma, el cosmos se nos presenta como un vasto tapiz de civilizaciones que se siembran, se guían o se modifican unas a otras en un ciclo perpetuo. Este concepto se entrelaza con la teoría de la panspermia dirigida, la cual postula que la vida es diseminada de forma intencionada a través del universo por inteligencias avanzadas. Aun si existió una primera raza progenitora, el dilema sobre su propia génesis resurge con la misma fuerza. ¿Quién entonces los creó? Quizás la respuesta trasciende lo terrenal y apunta a un dios. Existe también una perspectiva de índole más espiritual, que sugiere que los Anunnaki fueron creados por una divinidad suprema. Según esta visión, un dios absoluto y omnipotente habría dado existencia no solo al universo, sino a todos los seres inteligentes que lo habitan. De ser así, un único creador original sería el responsable de haber originado a los que, a su vez, se convirtieron en los creadores de la humanidad. Esto nos lleva a otra de las grandes incógnitas. Si los Anunnaki existieron, ¿por qué no han regresado? Se postula que Nibiru completa su órbita y se aproxima a la Tierra cada 3.600 años. Considerando que su partida ocurrió hace aproximadamente 4.000 años,
el momento de su retorno ya podría haber llegado. Cabe también la posibilidad de que su avanzada tecnología les permitiera realizar viajes interplanetarios de forma casi instantánea, quizás mediante el uso de portales dimensionales o puertas estelares. Si estos seres realmente existen, la pregunta se impone con una fuerza abrumadora. ¿Cuál es el motivo de su prolongada ausencia? Aquí tienes el texto profundamente reescrito y enriquecido en español, siguiendo todas tus indicaciones. Una de las explicaciones más sugerentes sobre su prolongada ausencia se inspira en la hipótesis del zoológico y en otras reflexiones vinculadas a la paradoja de Fermi. Se postula que, como civilización de una madurez inmensa, los Anunnaki habrían llegado a la conclusión de que una intervención más profunda en nuestros asuntos ya no era prudente ni beneficiosa. Tras haber, supuestamente, creado y guiado a la especie humana durante sus etapas formativas, habrían tomado la deliberada decisión de apartarse, permitiéndonos evolucionar y forjar nuestro propio destino con total autonomía. Desde esta perspectiva, los Anunnaki podrían estar observándonos desde la distancia, quizás por el temor a que un contacto sostenido sofocara nuestra independencia y coartara nuestro desarrollo natural. Si su meta final era que la humanidad alcanzara la autosuficiencia, su reaparición en la Tierra carecería de propósito y contradeciría su propio plan. Otras hipótesis exploran destinos más drásticos o sublimes. Una de ellas sugiere que, al dominar armas de destrucción masiva, pudieron haberse aniquilado a sí mismos en un cataclismo autodestructivo, o haber caído en una espiral de decadencia social y tecnológica de la que jamás lograron recuperarse. En un escenario tan desolador, su regreso sería, sencillamente, una imposibilidad fáctica. Por otro lado, existe una conjetura de naturaleza cósmica. Es posible que su progreso tecnológico les permitiera alcanzar el dominio sobre la energía de una galaxia entera, consolidándose como una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev. En semejante estado de existencia, el interés por contactar con culturas comparativamente primitivas se desvanecería, y sus esfuerzos se concentrarían en empresas de una escala inimaginable, como la creación de nuevas y más avanzadas formas de vida en otros rincones del universo. La interrogante sobre si los Anunnaki aún existen nos lleva a un fascinante ejercicio de cálculo. Si su llegada a la Tierra ocurrió hace 450.000 años y su partida definitiva hace 4.000, su estancia en nuestro mundo se habría extendido por aproximadamente 446.000 años. Si aceptamos que la vida adulta de un Anunnaki abarca decenas de miles de años terrestres, es lógico suponer que su líder y patriarca, Anu, era el de mayor edad. Imaginemos que Anu ya contaba con al menos 100.000 años antes de la primera misión a nuestro planeta. Al momento de la partida, su edad rondaría los 546.000 años. Sus descendientes, como Enki y Enlil, siendo más jóvenes, podrían haber tenido unos 50.000 años al llegar. Por consiguiente, al marcharse, su edad se aproximaría a los 496.000 años. Considerando que solo han transcurrido 4.000 años desde su éxodo, un lapso insignificante para su escala biológica, es plausible que, si existen, todavía sigan con vida. Esta noción de una longevidad extraordinaria encuentra eco en los antiguos textos mesopotámicos, donde se describen reinados de dioses e incluso de ciertos monarcas humanos que se prolongaron durante miles de años. El investigador Zecharia Sitchin interpretó estos pasajes como una prueba de que la esperanza de vida de los Anunnaki era vastamente superior a la humana. Sin embargo, esta imagen de una civilización tan avanzada y longeva nos enfrenta a una paradoja fundamental. Si su poder era tan grande, ¿por qué dependían del trabajo físico humano? La teoría sostiene que vinieron a extraer oro y diseñaron genéticamente a la humanidad para que sirviera como mano de obra. Esto plantea una aparente contradicción.
¿Por qué una especie con la capacidad de realizar viajes interestelares no desarrolló simplemente máquinas o robots autónomos para ejecutar las arduas tareas de minería? Una respuesta plausible a esta contradicción reside en la idea del desarrollo asimétrico. Es concebible que, a pesar de su maestría en campos como el viaje interestelar y la ingeniería genética, los Anunnaki tuvieran carencias significativas en otras áreas, como la robótica o la automatización avanzada. La propia crónica de la humanidad ofrece paralelos, mostrando culturas que alcanzaron cimas de conocimiento en disciplinas como la astronomía o las matemáticas, mientras permanecían notablemente subdesarrolladas en otros aspectos tecnológicos fundamentales. A modo de ejemplo, consideremos a la civilización maya, que demostró una maestría sorprendente en astronomía y matemáticas, pero que, sin embargo, no llegó a desarrollar una metalurgia avanzada ni tecnologías mecánicas de gran complejidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, es plausible que los Anunnaki hubieran optado por concentrar la mayor parte de sus recursos en la exploración espacial y la biotecnología, en detrimento de campos como la robótica o la producción industrial a gran escala. Es concebible que poseyeran el conocimiento teórico sobre robots o maquinaria minera, pero carecieran de la capacidad para producirlos masivamente en un nuevo mundo. En tal escenario, alterar la genética de los homínidos locales para concebir una fuerza laboral perfectamente adaptada al entorno planetario habría representado una solución mucho más eficiente y pragmática. Otra explicación, que complementa a la anterior, se enfoca en los monumentales desafíos logísticos que implicaría establecer una infraestructura industrial compleja o transportar equipos pesados desde su hipotético planeta, Nibiru. El empleo de homínidos modificados genéticamente como trabajadores habría optimizado drásticamente tanto el tiempo invertido como los recursos necesarios para sus operaciones. Desde otra óptica, ciertas corrientes de la arqueología alternativa proponen que la extracción de oro no era una simple tarea industrial, sino que poseía un profundo componente simbólico y ceremonial. En este contexto, el uso de mano de obra humana no solo era práctico, sino que servía para reforzar y consolidar una jerarquía de esencia divina, dibujando una frontera nítida entre los dioses y sus devotos sirvientes. De hecho, si el objetivo primordial de los Anunnaki era ser venerados como deidades en la Tierra, la automatización del trabajo mediante máquinas habría creado una distancia considerable con los seres humanos. Esta falta de interacción directa podría haber socavado el florecimiento de la adoración y la devoción que supuestamente buscaban inspirar. Ahora, más allá de la presencia de los Anunnaki, surge la hipótesis sobre su mundo. Nibiru o el llamado Planeta X, ¿un mundo errante o quizás una colosal estructura artificial? Aunque la presencia física de los Anunnaki en la Tierra carece de pruebas concluyentes, la atención se desplaza inevitablemente hacia su supuesto mundo de origen. Curiosamente, el debate ha cobrado un nuevo impulso en años recientes con la teoría del Planeta X, revitalizada por observaciones astronómicas contemporáneas. Los científicos han detectado que varios objetos situados en el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por cuerpos helados más allá de Neptuno, presentan órbitas con una sorprendente e inusual inclinación y alineación. Se ha postulado que esta extraña configuración podría ser el resultado de la poderosa atracción gravitacional de un planeta masivo que aún no ha sido descubierto. Este hipotético mundo sería un planeta gigante, con una masa que podría ser hasta 10 veces superior a la de la Tierra, recorriendo una órbita extremadamente elíptica y distante en torno al Sol. Según las estimaciones, un planeta de tales características tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una única vuelta alrededor de nuestra estrella. Si este planeta X realmente existe, se trataría de un mundo sumamente lejano y oscuro, que recibe una cantidad mínima de luz solar y por lo tanto
refleja una luz visible casi nula. Desde la perspectiva de los teóricos de los antiguos astronautas, muchos han intentado establecer un vínculo directo entre el planeta X y el mítico Nibiru. No obstante, es aquí donde surgen diferencias clave e insalvables entre ambas hipótesis. La mitología sumeria atribuye a Nibiru un período orbital de 3.600 años, una cifra que contrasta radicalmente con los 10.000 años como mínimo que tardaría el planeta X en orbitar el Sol. Además, la narrativa de Nibiru postula que este planeta atraviesa periódicamente el sistema solar interior, ejerciendo una influencia directa y recurrente sobre la historia de la Tierra. Por el contrario, los estudios y modelos actuales sobre la trayectoria del planeta X no indican en absoluto ninguna ruta que lo aproxime a nuestro planeta. Por supuesto, aquí tienes el texto completamente reescrito y enriquecido, siguiendo todas tus indicaciones con la precisión de un maestro del verbo. Existe una intrigante posibilidad que desvincula a Nibiru de nuestro propio sistema solar, sugiriendo que podría tratarse de un planeta errante, un mundo interestelar que surca libremente las profundidades del espacio sin estar atado gravitacionalmente a ninguna estrella. Bajo esta premisa, su detección se convertiría en un desafío mayúsculo, pues al no orbitar un astro anfitrión, carecería de una fuente de luz propia o reflejada que lo hiciese visible para nuestros instrumentos. Su visibilidad desde la Tierra sería entonces un evento esporádico y efímero, condicionado únicamente por la casualidad de una trayectoria que lo acercase a nuestro vecindario cósmico, para luego desaparecer de nuevo en la inmensidad. Sin embargo, esta hipótesis se topa con una contradicción fundamental. Un cuerpo celeste errante no podría mantener un ciclo orbital regular y predecible de 3.600 años. Además, la ausencia de una estrella cercana haría extremadamente difícil, si no imposible, el desarrollo y sostenimiento de cualquier forma de vida en su superficie. Una conjetura aún más audaz, nacida en el seno de las teorías sobre antiguos astronautas, propone que Nibiru no es en absoluto un planeta de origen natural. Según esta visión, se trataría de una colosal megaestructura artificial, una especie de mundo-nave construido por los Anunnaki para sus viajes a través del cosmos. En el caso de que el entorno original de este objeto fuera inhóspito, se especula que los Anunnaki podrían haberlo terraformado por completo o haberlo diseñado desde su concepción para ser habitable, aplicando para ello tecnologías de geoingeniería sumamente avanzadas. Ciertas interpretaciones de los textos sumerios, popularizadas por el autor Zecharia Sitchin, sugieren que la Luna pudo haber desempeñado un papel crucial para los Anunnaki. Se postula que, a su llegada al sistema Tierra-Luna, nuestro satélite les habría servido como una base de operaciones estratégica antes de aventurarse en nuestro planeta. Una versión alternativa, y mucho más radical, de esta idea propone que la Luna no es en realidad un satélite natural, sino un objeto completamente artificial. Desde esta fascinante perspectiva, los Anunnaki la habrían colocado deliberadamente en órbita alrededor de la Tierra con un propósito muy concreto: regular las mareas y estabilizar la inclinación del eje de nuestro planeta, creando así las condiciones idóneas para que la vida floreciera. Las teorías sobre la existencia de bases lunares comenzaron a ganar fuerza a mediados del siglo XX, coincidiendo con el amanecer de la era espacial y el envío de las primeras sondas no tripuladas. Posteriormente, durante las misiones Apolo, la NASA difundió una vasta colección de fotografías lunares, muchas de las cuales mostraban la superficie con un nivel de detalle sin precedentes. Entre los supuestos hallazgos más citados se encuentran las llamadas torres o agujas lunares, unas enigmáticas estructuras que parecen erigirse verticalmente desde el suelo lunar y que han sido interpretadas por algunos
como posibles construcciones deliberadas. La explicación científica, por su parte, atribuye estas aparentes anomalías a meros efectos ópticos o a interpretaciones erróneas del relieve natural y los cráteres. Otros observadores han señalado la supuesta presencia de cúpulas de apariencia translúcida e incluso rastros que asemejan paneles metálicos en la superficie. Nuevamente, la postura oficial sostiene que la gran mayoría de estos patrones se deben a juegos de luces y sombras, a la baja resolución de ciertas imágenes o simplemente a formaciones geológicas naturales. También se ha llegado a afirmar la existencia de lo que parecen ser entradas a bases subterráneas o túneles de origen artificial. No obstante, la comunidad científica argumenta que estas formaciones son, en realidad, tubos de lava, vestigios de la intensa actividad volcánica que tuvo lugar en la Luna hace miles de millones de años. En este mismo orden de ideas, algunos teóricos sostienen que, antes de establecerse en la Tierra, los Anunnaki habrían creado bases en Marte. Describen al planeta rojo como una ubicación estratégicamente idónea, principalmente por su menor gravedad en comparación con la de la Tierra. Esta característica facilitaría enormemente las maniobras de despegue y aterrizaje de sus naves espaciales, convirtiendo a Marte en un perfecto punto logístico intermedio. Claro, aquí tienes la versión Pererabotanae y Rashirenae del texto, siguiendo tus precisas instrucciones. Ciertas conjeturas teóricas postulan que el subsuelo marciano podría albergar valiosos depósitos de oro y otros metales de tierras raras, una riqueza que justificaría los colosales esfuerzos de su explotación minera. Esta idea sobre el potencial de Marte no es nueva. El planeta ha sido un lienzo para la especulación durante mucho tiempo. Durante las décadas de 1970 y 1980, las imágenes transmitidas por la sonda Viking mostraron una enigmática formación rocosa que se asemejaba sorprendentemente a un rostro humano. Junto a esta efigie natural se apreciaban montículos de contornos triangulares que no tardaron en ser interpretados por algunos como construcciones piramidales. Pronto surgieron especulaciones que apuntaban a que estos accidentes geográficos podrían ser en realidad templos, monumentos o bases de origen extraterrestre. Sin embargo, años más tarde, fotografías de alta resolución revelaron la verdad. Estas formaciones eran simplemente el resultado de procesos geológicos naturales y de singulares efectos de iluminación. Aún así, el debate se reavivó con una imagen difundida por la plataforma digital de la Universidad de Arizona. En ella se distingue una estructura de apariencia notablemente cuadrada y con bordes muy afilados, captada por la cámara de la sonda Mars Orbiter, que estuvo en órbita alrededor del planeta rojo entre los años 1997 y 2006. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Se trata de una construcción artificial, obra de alguna forma de inteligencia, o es, una vez más, un capricho de la geología marciana? En nuestro planeta, las estructuras que presentan ángulos rectos y líneas definidas son, por lo general, producto de la mano del ser humano, si bien la naturaleza puede crearlas de forma ocasional. En Marte se teoriza que fenómenos como los cambios tectónicos o la erosión a lo largo de eones podrían perfectamente dar lugar a formaciones con bordes rectilíneos. Incluso se contempla la posibilidad, aunque considerada poco frecuente, de que los persistentes vientos marcianos hayan esculpido la roca hasta otorgarle su peculiar fisonomía actual. Considerando que la fotografía tiene más de 2 décadas de antigüedad, es plausible que la formación, sea cual sea su origen, se encuentre hoy oculta bajo el polvo marciano. Solo futuras misiones, ya sean robóticas o tripuladas por seres humanos, podrían llegar a investigar este enigma de cerca y ofrecer respuestas. Dejando atrás Marte y volviendo a la Tierra, encontramos un puente fascinante entre el pasado y el presente.
Cuando se comparan las leyendas ancestrales que hablan de seres u objetos luminosos surcando los cielos con los testimonios contemporáneos sobre ovnis, las coincidencias son asombrosas. Por ejemplo, los relatos tradicionales del pueblo inuit describen la aparición de extrañas luces en el cielo y la presencia de altas figuras de aspecto humanoide, narraciones que guardan un notorio parecido con los informes actuales sobre contacto extraterrestre. Un caso emblemático tuvo lugar en la mañana del 26 de diciembre de 1980. En aquella ocasión, un grupo de soldados estadounidenses en la base de Woodbridge, en el Reino Unido, observó unas potentes luces rojas y amarillas que resplandecían entre los árboles del bosque de Rendlesham. Al investigar, los testigos afirmaron haberse topado con una nave metálica y luminosa, adornada con símbolos desconocidos, que levitaba a poca distancia del suelo antes de ascender y desaparecer en el cielo. De manera similar, en la tarde del 24 de abril de 1964, el oficial de policía Lonnie Zamora, mientras patrullaba en Nuevo México, fue testigo de un destello que descendía del cielo sobre un campo. Cuando se aproximó para investigar, se encontró frente a una nave metálica de forma ovoidal, junto a la cual se encontraban de pie dos seres de apariencia humanoide. Décadas más tarde, la noche del 13 de marzo de 1997, miles de personas en la ciudad de Phoenix presenciaron una imponente formación de luces en forma de V que se desplazaba silenciosamente por el firmamento. Sin embargo, las narrativas no se circunscriben únicamente a la observación de luces inexplicables en el cielo. Un elemento recurrente, tanto en las leyendas de la antigüedad como en los encuentros modernos, es la aparición de seres con rasgos humanoides. De hecho, una gran cantidad de mitos ancestrales de diversas culturas describen a maestros o dioses venidos de los cielos, cuyas apariencias eran, a menudo, notablemente inusuales. Las antiguas leyendas de diversas culturas nos hablan de seres extraordinarios, como el Beb Kororoti de la mitología brasileña, cuya figura se describe envuelta en un traje resplandeciente. De manera similar, los Tuatha Dé Danann de la mitología irlandesa eran descritos como seres altos y luminosos, ataviados con vestimentas suntuosas y portadores de artefactos con poderes asombrosos. Sorprendentemente, estos relatos ancestrales encuentran eco en testimonios de la era moderna, como lo evidencia el incidente desclasificado de Talavera la Real, ocurrido en España. En aquel suceso del año 1976, personal militar español informó haberse topado con una imponente figura humanoide, enfundada en un ceñido traje de apariencia metálica y con la cabeza cubierta por lo que parecía ser un casco oscuro. Dentro del campo de la ufología contemporánea, emerge la figura de los grises, descritos comúnmente como entidades extraterrestres de piel cenicienta y enormes ojos oscuros. La especulación sitúa sus moradas tanto en bases submarinas ocultas como en el vasto espacio exterior, y aunque no son idénticos, su fisonomía presenta ciertas similitudes con los Guanina de las leyendas. Esto nos lleva a una reflexión fundamental. Aquello que en la antigüedad se interpretaba como un milagro o un poder mágico, atribuido a seres superiores, hoy podría ser explicado simplemente como tecnología avanzada. Los mismos fenómenos, vistos a través de una lente contemporánea, cambiarían por completo su naturaleza percibida. Es concebible, entonces, que las figuras divinas de los mitos ancestrales y los protagonistas de los avistamientos modernos sean, en esencia, las mismas entidades. La posibilidad resulta intrigante, aunque carecemos de pruebas concluyentes que puedan confirmarlo. La búsqueda de evidencias sobre posibles visitas de seres de otros mundos a menudo se centra en el análisis de mitos y relatos compartidos por civilizaciones sin conexión aparente. Sin embargo, más allá de las narrativas orales y escritas, cabe preguntarse:
¿podrían las obras de arte del pasado albergar también claves ocultas sobre este misterio? Consideremos, por ejemplo, un relieve mesopotámico con una antigüedad de aproximadamente 3000 años. En él se representa un Apkallu, una criatura híbrida que combina un cuerpo humano con la imponente cabeza de un águila. Estos seres eran considerados espíritus sabios y protectores, cuya misión consistía en purificar y custodiar los palacios y templos sagrados. En una de sus manos, la figura sostiene un particular recipiente conocido como bandudu. Aunque su contenido preciso sigue siendo un misterio, el contexto ceremonial en el que aparece sugiere que podría haber albergado algún tipo de líquido sagrado, como agua purificadora. Trasladándonos a otro continente, observamos un relieve perteneciente a la cultura olmeca, que prosperó en el territorio del actual México hace unos 2400 años. La escena nos muestra a una figura humana, cuya vestimenta y postura sugieren que se trata de un individuo de elevado estatus social, sentado majestuosamente sobre una criatura que podría ser una serpiente o un ser mitológico. Lo más llamativo es que, en su mano, este personaje porta un bolso o cesta cuyo diseño resulta asombrosamente similar al del bandudu mesopotámico. La conexión se vuelve aún más enigmática al descubrir que un recipiente análogo está tallado en el pilar 43 de Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Este emplazamiento, considerado el templo más antiguo conocido de la humanidad, posee una edad estimada de entre 11.000 y 12.000 años. Erigido por sociedades prehistóricas que no dejaron registros escritos, surge inevitablemente la pregunta: ¿cómo es posible que un motivo tan específico aparezca en lugares geográficamente tan alejados y separados por milenios? La historiografía tradicional ofrece una explicación a través del concepto de convergencia cultural. Según esta perspectiva, diferentes sociedades humanas, a lo largo del tiempo y sin contacto entre sí, podrían haber desarrollado de manera independiente la idea de un recipiente ritual con asa, una solución práctica y simbólica para transportar elementos sagrados. Otras corrientes de pensamiento proponen la existencia de una civilización primigenia muy avanzada, quizás la legendaria Atlántida. Esta cultura madre habría sido la responsable de diseminar estos y otros símbolos por todo el planeta antes de su misteriosa desaparición. Finalmente, existe la hipótesis conocida como del antiguo astronauta, la cual postula que este bolso o recipiente no era un objeto simbólico, sino un artefacto tecnológico real. Dicho dispositivo habría sido entregado o compartido con diversas culturas primitivas por una civilización extraterrestre que visitó la Tierra en un pasado remoto. Un ejemplo particularmente llamativo de estas prácticas ancestrales es la deformación craneal intencionada, un ritual que modificaba la morfología del cráneo humano mediante la aplicación metódica de tablillas o vendajes compresivos durante la infancia. Este proceso daba como resultado una cabeza de apariencia cónica o notablemente alargada, alterando de forma permanente su estructura ósea. Esta costumbre no fue exclusiva de una sola cultura, sino que floreció en distintas partes del mundo. En el continente americano, fue adoptada por civilizaciones tan relevantes como los mayas y por grupos específicos de Norteamérica, entre ellos los Chinukán. Del mismo modo, en Sudamérica, los incas también llevaron a cabo esta práctica. El fenómeno trascendió las Américas, encontrándose evidencias de su uso en antiguas culturas del Cáucaso y en varias regiones de Europa del Este. Incluso en el antiguo Egipto, representaciones artísticas del faraón Akenatón y su familia los muestran con cráneos visiblemente elongados. No obstante, la interpretación más aceptada sugiere que en este caso se trataba de una convención estilística, ideada para simbolizar un estatus divino o un ideal de belleza. Quienes defienden la teoría de los antiguos astronautas proponen que estas culturas dispersas
intentaban emular el aspecto físico de seres extraterrestres de cabeza alargada. Sin embargo, desde la perspectiva de la arqueología convencional, la elongación craneal se considera una práctica cultural surgida de manera independiente en diferentes sociedades y en diversos momentos de la historia. Más allá de las costumbres físicas, las similitudes entre civilizaciones ancestrales se extienden a un campo aún más monumental, la arquitectura y la ingeniería. Una de las pistas más sugerentes que apuntan a una posible conexión reside en la edificación de colosales estructuras piramidales. A pesar de la ausencia de contacto conocido entre ellas, numerosas culturas levantaron estas imponentes construcciones, destinadas a menudo a ser centros ceremoniales o tumbas para sus gobernantes. En Egipto, hace aproximadamente 4.500 años, los faraones ordenaron erigir majestuosas pirámides de caras lisas que se han convertido en un icono universal. Mientras tanto, en la fértil Mesopotamia, surgieron los zigurats, templos piramidales escalonados de múltiples niveles, cuya construcción data de hace unos 4.100 años. Cruzando el océano, en Mesoamérica, en el territorio que hoy ocupan México y parte de América Central, tanto los teotihuacanos como los mayas construyeron imponentes pirámides escalonadas. Un ejemplo emblemático es la Pirámide del Sol en Teotihuacán, cuya orientación parece estar alineada con las Pléyades o con el ocaso en fechas de especial significado astronómico. A su vez, la Pirámide de Kukulcán, en la ciudad maya de Chichén Itzá, fue ingeniosamente edificada sobre una estructura piramidal más antigua. El eco de esta forma arquitectónica resuena también en Asia. En la antigua China, los emperadores eran sepultados en túmulos de forma piramidal, como el imponente mausoleo del emperador Qin Shi Huang, erigido hace unos 2.300 años. De vuelta en el continente americano, en los Andes peruanos, culturas como la de Caral y sus sucesoras levantaron pirámides de adobe, algunas de las cuales son incluso anteriores a las célebres pirámides egipcias. Indonesia, por su parte, alberga el Borobudur, un magnífico templo budista cuyo diseño emula una estructura piramidal. Y en Camboya todavía se conserva la pirámide escalonada de Koh Ker, un vestigio del poderoso imperio Jemer. A pesar de que cada región empleó los materiales disponibles en su entorno, la forma esencial de la pirámide escalonada reaparece con una insistencia desconcertante a lo largo y ancho del globo. Esta recurrencia global plantea una pregunta inevitable. ¿Qué motivó a civilizaciones tan distantes en el tiempo y el espacio a concebir y construir estas estructuras análogas? Algunos especulan que pudo tratarse de un desarrollo independiente y convergente, mientras que otros proponen la intervención de una influencia externa, como la de los Anunnaki u otros seres de un pasado remoto. También se ha barajado la hipótesis de una cultura madre, primigenia, que habría difundido este conocimiento arquitectónico por diversas regiones. Frente a estas ideas, la mayoría de los arqueólogos se mantiene firme al señalar que no existe evidencia concluyente de viajes transoceánicos en la antigüedad que hubieran podido transmitir estos complejos conceptos de construcción. Por lo tanto, el enigma de las pirámides persiste, alimentando el debate y la fascinación por nuestro pasado. Se postula que la aparición de pirámides en diversas culturas, sin conexión aparente entre sí, no fue una mera coincidencia. Esta convergencia arquitectónica podría explicarse por el hecho de que compartían desafíos y recursos muy parecidos. Para las civilizaciones antiguas, carentes de herramientas como grúas o el dominio del hormigón armado, la forma piramidal representaba la solución más lógica y segura. Su ancha base distribuía el peso de manera uniforme, permitiendo levantar imponentes estructuras hacia el cielo con una estabilidad inherente que minimizaba el riesgo de colapso. Más allá de su función estructural, la pirámide poseía un profundo simbolismo. Era vista como una montaña artificial y sagrada,
un nexo tangible entre el plano terrenal y el celestial. Dado que se pensaba que las deidades residían en las alturas, edificar templos con esta forma era un modo de acortar la distancia con lo divino y acercarse a sus dioses. Este anhelo de conexión con lo superior encuentra un eco sorprendente en un fenómeno más reciente, conocido como los cultos de la carga. Dichos cultos sirven como una poderosa analogía para imaginar cómo pudieron haber sido los encuentros entre pueblos de la antigüedad y supuestos seres divinos. Las narrativas ancestrales de todo el mundo están repletas de relatos sobre figuras instructoras que descienden de los cielos o llegan desde lugares lejanos para impartir conocimientos y nuevas tecnologías. En esencia, estas historias describen la interacción entre una civilización muy avanzada y otra en una etapa de desarrollo mucho más temprana. Uno podría preguntarse qué ocurriría si, en nuestros días, una cultura con tecnología punta entrara en contacto con una tribu que vive en condiciones casi prehistóricas. La respuesta a esta interrogante no es una simple especulación, pues es exactamente lo que sucedió en las islas de Melanesia, en el Pacífico Sur. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas remotas islas se convirtieron en bases militares estratégicas para las fuerzas japonesas y estadounidenses. Por primera vez en su historia, los habitantes locales fueron testigos de un espectáculo sobrecogedor: colosales barcos de guerra y portaaviones que emergían del horizonte cargados de provisiones, y aeronaves que aterrizaban o cruzaban el cielo con un estruendo ensordecedor. El impacto fue un choque cultural de proporciones sísmicas. De un momento a otro, se vieron inmersos en un mundo colmado de artefactos y mecanismos cuya función y origen eran completamente incomprensibles para ellos. Desde su perspectiva, parecía que fuerzas sobrenaturales estaban materializando de la nada objetos gigantescos y una riqueza desbordante, una abundancia casi instantánea de bienes nunca antes vistos. Sin embargo, cuando la guerra concluyó y los soldados se retiraron, aquel torrente de cargamento cesó tan abruptamente como había comenzado. En un intento por recuperar esa era de prosperidad, algunos grupos nativos comenzaron a imitar las rutinas que habían observado en los militares. Erigieron réplicas de aviones con paja y madera, desfilaron en formaciones con uniformes improvisados y encendieron hogueras que simulaban las luces de una pista de aterrizaje. Todo ello con la ferviente esperanza de que estos rituales propiciatorios atrajeran de nuevo a las naves y su preciada carga. El comportamiento de los isleños melanesios es un claro ejemplo de la inclinación humana a interpretar fenómenos extraordinarios a través de un lente sagrado o sobrenatural. Estaban convencidos de que los barcos y los aviones no eran creaciones humanas, sino manifestaciones de un poder divino. Trazando un paralelismo con el pasado, es plausible que los pueblos antiguos reaccionaran de forma similar al encontrarse con seres tan avanzados que su tecnología parecía magia, llevándolos a considerarlos dioses. La identidad de estos hipotéticos maestros abarca un amplio espectro de posibilidades, desde exploradores de otras civilizaciones humanas más desarrolladas hasta entidades de otros mundos, o incluso la simple personificación de fenómenos naturales que fueron mal interpretados. A pesar de su atractivo, la hipótesis de que estos antiguos instructores fueran de origen extraterrestre carece de pruebas concluyentes y permanece sin demostrar. De hecho, la gran mayoría de expertos en campos como la antropología, la arqueología y la historia descartan la idea de un contacto físico real con inteligencias no humanas en el pasado. No obstante, perviven enigmas en forma de construcciones monumentales y pasajes literarios antiguos que, para algunos, parecen insinuar la intervención de seres con capacidades superiores a las de su tiempo. Por supuesto, aquí tienes el texto completamente reescrito y enriquecido, siguiendo rigurosamente todas tus indicaciones.
No obstante, estos logros monumentales pueden comprenderse perfectamente a través del prisma del desarrollo cultural, el valioso intercambio de conocimientos entre distintas comunidades y la inagotable creatividad inherente al ser humano. La arqueología, por su parte, examina minuciosamente el pasado y no ha encontrado el más mínimo indicio de tecnologías que resultaran imposibles para su contexto histórico, ni tampoco metales de procedencia desconocida que pudieran sustentar la idea de una ingeniería ajena a las capacidades de las sociedades antiguas. De hecho, los hallazgos arqueológicos nos presentan un panorama claro de progresión paulatina en la evolución humana, un camino gradual que avanza desde los albores de la agricultura hasta el dominio de la metalurgia. En esta línea temporal no existen saltos abruptos o inexplicables que obliguen a recurrir a la intervención de seres de otros mundos para ser comprendidos. Por el contrario, lo que sí abunda es la evidencia de una constante innovación y una efectiva difusión de ideas impulsadas por las rutas comerciales y los movimientos migratorios de los pueblos. Resulta crucial aclarar que la hipótesis que presenta a los Anunnaki como viajeros extraterrestres procedentes de un planeta llamado Nibiru no emana de los textos mesopotámicos originales. Dicha teoría es, en realidad, fruto de reinterpretaciones y elaboraciones muy posteriores, de carácter moderno. Fuentes antiguas de gran relevancia, como la Lista Real Sumeria o la Epopeya de Atrahasis, ciertamente narran cómo los dioses intervinieron en la creación de la humanidad. Sin embargo, en ninguna de sus líneas se menciona un propósito tan específico como la extracción de oro para restaurar la atmósfera de un planeta lejano. Desde una perspectiva científica rigurosa, como la que habría aplicado el célebre astrofísico Carl Sagan, la afirmación sobre los Anunnaki como visitantes espaciales presentaría numerosos problemas. El principal de ellos es la contundente falta de pruebas en las fuentes primarias. Ninguna aseveración sobre minería de oro o hibridación genética entre Anunnaki y humanos figura en las miles de tablillas mesopotámicas descifradas. Del mismo modo, en el plano material, jamás se han encontrado en Mesopotamia vestigios de naves espaciales o herramientas de una tecnología manifiestamente avanzada. En lo que respecta a las conjeturas sobre el uso de supuestas bombas atómicas en la antigüedad, tanto la arqueología como la ciencia moderna coinciden en que no existe evidencia alguna que respalde el empleo de tecnología nuclear en épocas remotas. Aunque ciertos autores contemporáneos señalan la existencia de presuntos rastros de radiación en enclaves como Mohenjo-Daro, los estudios científicos y arqueológicos no han logrado confirmar la ocurrencia de ningún evento de naturaleza nuclear. Aún así, es fundamental mantener una mente abierta ante lo desconocido y no descartar por completo la exploración de la idea del contacto extraterrestre. Sin embargo, dicha apertura exige que la búsqueda se centre en evidencias físicas sólidas y verificables. Hablamos de anomalías inequívocas en el ADN humano, objetos fabricados con materiales de origen no terrestre o registros astronómicos de una precisión imposible para el conocimiento de su tiempo. La fascinante noción de que maestros estelares instruyeron a nuestros antepasados, o que los Anunnaki eran en verdad una civilización alienígena, constituye una afirmación extraordinaria y, por el momento, carece de las pruebas igualmente extraordinarias que son indispensables para sustentarla. Quizás la actual ausencia de evidencia no deba ser vista como el final del camino, sino más bien como un desafío. Es posible que, simplemente, estemos buscando en el lugar equivocado.